Hola, soy David. Hoy quiero invitaros a un viaje más profundo, a una versión completa y sin concesiones de la historia de Daniel. Nos sumergiremos en los rincones más oscuros de su pasado para comprender la magnitud de su presente, y caminaremos a su lado en cada paso de su transformación. Esta no es solo una historia de suspense, es un relato sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre los lazos que nos salvan y sobre cómo, incluso en el silencio y la ceguera, el sonido de unos pasos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Acompañadme en esta versión extendida de una lucha por la supervivencia y el amor. El sonido de tus pasos, versión completa. Parte 1, la geografía del miedo. Capítulo 1, un mundo tejido en hilo negro. El universo de Daniel era un mapa sensorial, una cartografía trazada no con luz y color, sino con la aguja y el hilo de los otros 4 sentidos. La ceguera de nacimiento no era un vacío, sino un lienzo diferente sobre el que se pintaba el mundo. El sonido de la lluvia contra el cristal tenía una textura plateada y melancólica. El olor del café recién hecho era un color cálido, un marrón rojizo que prometía el inicio de algo predecible. La aspereza de una pared de gotelé era un paisaje montañoso bajo la yema de sus dedos. A sus 10 años, sin embargo, su mapa estaba lleno de territorios prohibidos y zonas de peligro. El autismo era el cartógrafo caprichoso que exigía fronteras rígidas y caminos rectos. La rutina era su brújula y su sextante. El desayuno a las 8, con el tazón siempre a la izquierda del plato y la cuchara a la derecha. El paseo matutino, siempre por las mismas 3 calles. Cualquier desviación, cualquier objeto fuera de lugar, era un terremoto que agrietaba su frágil mundo. Y el miedo. El miedo era el océano que rodeaba su pequeño y precario continente. Un océano frío y oscuro del que, a veces, emergían monstruos. El primer monstruo había emergido de las profundidades cuando él tenía solo 6 años. El recuerdo era una cicatriz en su mapa sensorial. No era una imagen, sino un collage de percepciones grabadas a fuego. El día había empezado con el olor a tortitas, un olor feliz. Pero por la tarde, el aire se había enrarecido. Su madre se quejaba de un dolor sordo en el brazo, de una punzada en una muela. Daniel estaba sentado a su lado en el sofá, pasando los dedos por las páginas de un libro en braille. Pudo oler el cambio en ella antes de oírlo. Un olor dulzón, casi metálico, emanaba de su piel. Era el olor del pánico. Luego vino el sonido. Un jadeo. Un intento rasposo de atraer aire que no llegaba. Como una puerta oxidada cerrándose una y otra vez. Daniel le cogió la mano y la sintió fría, húmeda, a pesar del calor de la tarde. Le habló, pero su voz se perdió en el sonido creciente de la lucha de su madre por respirar. Lo último que percibió antes de que otros adultos entraran en la habitación como un torbellino de gritos y pasos frenéticos, fue el silencio. Un silencio abrupto y total donde un segundo antes había latido un corazón. Shock anafiláctico, dijeron después. Alergia al naproxeno. Palabras. Ruidos vacíos que no explicaban el abismo que se había abierto en el centro de su mapa. Su madre, el sol de su pequeño sistema solar, se había apagado. Y él había quedado a la deriva en la más absoluta oscuridad. Capítulo 2, la casa del papel de lija. Tras el abismo, llegó el ruido. Un ruido constante, áspero y lleno de aristas. Era la voz de su abuela. Doña Elvira era una mujer de 72 años construida con alambre y resentimiento. Su casa olía a naftalina, a caldo de pollo y a una ira vieja y polvorienta. Su tacto era huesudo e impaciente. Su voz sonaba como el papel de lija. La vida con su abuela fue un entrenamiento intensivo en el arte de la invisibilidad.
Daniel aprendió a moverse por la casa como un fantasma, a respirar en voz baja, a no dejar rastro de su existencia. El orden, que para él era una necesidad, para ella era una obsesión que utilizaba como arma. Daniel. Su grito era un latigazo que le hacía encogerse. ¿Qué hace este vaso aquí? El vaso estaba a 2 centímetros de su posición habitual en el escurridor. El castigo era un silencio glacial que podía durar todo un día, un silencio más aterrador que cualquier grito. O peor, un monólogo interminable sobre su ingratitud. Yo, a mi edad, teniendo que cargar contigo. Un niño que no sirve para nada. Ni para ver. Tu madre, que en paz descanse, se quitó un peso de encima. Las palabras eran piedras. Y le llovían a diario. El mundo exterior se encogió. Los paseos se convirtieron en marchas forzadas al supermercado, con la mano de su abuela aferrada a su brazo como una garra. No toques nada. No hables con nadie. No molestes. Un día, Daniel tropezó con una baldosa suelta en la acera y cayó. La rodilla le escocía, y el susto le hizo llorar. La reacción de su abuela no fue de consuelo. Levanta, llorón. Siempre dando el espectáculo. ¿Qué van a pensar los vecinos? Aprendió a no llorar. Aprendió a tragarse el dolor y el miedo. Se convirtió en un experto sismógrafo de los humores de su abuela, detectando los temblores de su ira mucho antes de que el terremoto estallara. Pero vivir sobre una falla activa era agotador. Después de 2 años, la falla se rompió. Su abuela decidió que el fardo era demasiado pesado. Daniel la oyó hablar por teléfono con su tía Rosa. Te lo cambio. Me quedo yo con la cómoda de la abuela y tú te llevas al niño una temporada. Ya me toca descansar. Y así, como un mueble viejo, fue cambiado. Capítulo 3. El ruido de fondo. La casa de la tía Rosa olía a aceite refrito, a laca y a una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Si la casa de su abuela era un cráter silencioso, la de su tía era un campo de batalla donde se libraba una guerra de guerrillas constante. Las discusiones entre tía Rosa y su marido, Nelo, eran el ruido de fondo de la existencia de Daniel. No eran peleas a gritos, sino un murmullo sibilante de reproches que se colaba por debajo de las puertas. No llega, Rosa, no llega. Con mi sueldo y la miseria que te pasa tu hermana no podemos. ¿Y qué quieres que haga, Nelo? Que lo eche a la calle. Es el hijo de mi hermana. Tu hermana está muerta. Y a nosotros nos ha dejado el marrón. Este mes la factura de la luz la pagas tú. Daniel era el marrón. Se pasaba las horas en su pequeña habitación, un antiguo cuarto de trastos, intentando abstraerse con sus audiolibros. Su primo Iván, un adolescente de 15 años, era una presencia casi inexistente pero hostil. No le hablaba directamente, pero le oía suspirar con exasperación cada vez que se cruzaba con él en el pasillo. Dejaba sus zapatillas de deporte en medio del camino a propósito, y si Daniel tropezaba, soltaba una risita ahogada. La tía Rosa intentaba ser amable, pero su amabilidad estaba agotada, diluida por sus propios problemas. Sus caricias eran apresuradas, sus palabras de consuelo sonaban a fórmula aprendida. Daniel se sentía como un fantasma en una casa habitada por extraños infelices. La situación se volvió insostenible. Una tarde, Daniel oyó a sus tías, Rosa y la otra, Marta, hablando en la cocina. No podemos seguir así, Rosa. El chico necesita atención de verdad. Y nosotros no podemos dársela. ¿Y qué hacemos, Marta? ¿Lo mandamos a un internado? No. Hay otra opción.
He estado mirando. Podemos solicitar un cuidador a domicilio. El Estado paga la mayor parte. Un profesional que se encargue de él. ¿Un extraño en casa? No sé yo. ¿Es eso o acabaremos todos locos? Hay que tomar al bisonte por el rabo de una vez por todas. Daniel escuchó la conversación con un nudo de miedo en el estómago. Un extraño. Un nuevo terremoto en su ya devastado mapa. Parte 2. El arquitecto de la prisión. Capítulo 4. El encantador de serpientes. La entrevista fue una farsa. Daniel estaba sentado en el sofá, tieso como un palo, mientras sus tías y un hombre hablaban de él como si no estuviera. El hombre se llamaba Julio. Su voz era grave, con un tono falsamente jovial que no encajaba con el olor a café rancio y a tabaco que desprendía. Es un niño maravilloso, decía tía Rosa, con un entusiasmo forzado. Muy bueno y tranquilo. Solo necesita un poco de estructura. No se preocupen, señoras. Tengo mucha experiencia con casos especiales. La voz de Julio era un bálsamo de aceite de serpiente. Lo más importante es la confianza. Que el niño se sienta seguro. Verá, Daniel, dijo, dirigiéndose a él por primera vez, tú y yo vamos a ser los mejores amigos. Vamos a conquistar el mundo, campeón. La palabra, campeón, le sonó extraña, como una prenda de ropa que no era de su talla. Pero en su desesperado anhelo de afecto, se aferró a ella. Sus tías, aliviadas de encontrar una solución tan rápida y aparentemente perfecta, aceptaron sin dudar. Los primeros meses con Julio fueron un espejismo de felicidad. Julio era un actor consumado. Descubrió la pasión de Daniel por las historias de piratas y le leía durante horas, cambiando la voz para cada personaje, creando un universo sonoro que fascinaba al niño. Aprendió sus rutinas, la posición exacta de cada objeto, y las respetó escrupulosamente. El orden es la base de la tranquilidad, Daniel, decía con aire de sabio. Tu mundo, tus reglas. Le compraba sus galletas favoritas. Le dejaba escuchar su música. Le hablaba. Le contaba historias de su supuesta juventud, de viajes y aventuras. Daniel bebía sus palabras, creyendo haber encontrado por fin un puerto seguro. Julio era fuerte, decidido, olía a hombre. Era la figura paterna que nunca había tenido. Y Daniel, con la devoción ciega de un náufrago que besa la arena de la primera isla que encuentra, empezó a adorarle. No sabía que la isla era un volcán a punto de entrar en erupción. Capítulo 5. Las primeras grietas. La transformación fue gradual, casi imperceptible al principio. Una grieta fina en el barniz de amabilidad. Un día, Daniel tardó un poco más en terminar su puré de verduras. Vamos, campeón, que no tenemos todo el día. La voz de Julio tenía un filo nuevo, un matiz de impaciencia. Luego vinieron los deberes extra. Julio descubrió el talento de Daniel con el braille y su mecanografía rápida y precisa. Oye, Daniel, ya que no tienes deberes del cole, ¿por qué no me ayudas con una cosita? Es para un amigo. Necesito que me pases a ordenador estos informes. Tú eres mucho más rápido que yo. Daniel pasaba horas transcribiendo documentos que no entendía, llenos de cifras y términos legales. No sabía que estaba haciendo el trabajo sucio de Julio, informes y reclamaciones que él cobraba a terceros. La mascarilla fue un golpe maestro de manipulación. La introdujo después de que Daniel cogiera un ligero resfriado. ¿Ves, campeón? Te lo dije. Estás muy delicado.
A partir de ahora, siempre que salgamos, te pondrás esto, le dijo, colocándole la primera mascarilla. Es para protegerte. El mundo está lleno de gérmenes y gente mala. Con esto, nadie te molestará. Yo te cuido. La mascarilla se convirtió en parte de su uniforme de calle. Al principio, a Daniel le resultaba incómoda, le dificultaba respirar y apagaba los olores del mundo. Pero poco a poco se acostumbró. Y Julio consiguió su objetivo. En la calle, Daniel no era un niño, era un enfermo. Una carga. La gente se apartaba, evitaba su mirada. La mascarilla era un muro invisible que reforzaba el mensaje de Julio: solo me tienes a mí. Solo yo te protejo. El mundo de ahí fuera es peligroso. Las erupciones del volcán se hicieron más frecuentes. Julio pasaba horas encerrado en su despacho, hablando con su ordenador. A veces salía eufórico, otras, echando humo. Daniel aprendió a medir el peligro por el sonido de sus pasos. Un paso pesado y rápido era señal de tormenta. Una tarde, el sonido de un puñetazo contra la mesa hizo que Daniel se sobresaltara. Julio irrumpió en el salón. Estoy harto. Harto de todo. Le gritó, aunque Daniel no había hecho nada. Todo el día trabajando como un burro para que tú vivas como un rey. Y ni un gracias. La injusticia de la acusación dejó a Daniel sin palabras. Pero, Julio, yo. Tú nada. A tu cuarto. Y no quiero oírte en lo que queda de día. Daniel se encerró en su habitación, temblando. El olor de la ira de Julio, un olor agrio y metálico, se filtraba por debajo de la puerta. Horas después, cuando la tormenta había pasado, Julio entró. Se sentó en el borde de la cama. Su voz era suave, melosa. Perdóname, campeón. El trabajo me tiene loco. A veces exploto, pero no es contigo. Es con el mundo. Tú eres lo único bueno que tengo. ¿Sabes que te quiero, verdad? Y Daniel, atrapado en la red de su dependencia emocional, asentía. Y el ciclo de abuso, tan clásico y tan devastador, se cerraba una vez más, reforzando las paredes de su prisión. Parte 3. El viento del norte. Capítulo 6. Las 5 tormentas. La noticia del viaje de Julio fue un shock. Un crucero de trabajo ineludible, lo llamó. 2 semanas. 14 días. Para Daniel, era una eternidad. El pánico a quedarse solo luchaba con una extraña y diminuta chispa de ¿alivio? He contratado a unas chicas para que te cuiden. Son de total confianza, dijo Julio con aire despreocupado. Las hijas de un viejo amigo. Unas profesionales. La tarde en que llegaron, la casa se llenó de una energía nueva y abrumadora. El timbre sonó 5 veces, y cada vez, un universo diferente entraba por la puerta. La primera fue Ana. Su presencia era como una brisa de primavera. Tenía 17 años y olía a champú de manzana y a optimismo. Su voz era un arroyo claro y su risa, un tintineo de campanillas. Cuando le dio la mano a Daniel, su tacto fue suave y cálido. Hola, Daniel. Tienes una casa muy chula. Me han dicho que te encantan los libros de piratas. A mí también. Luego llegaron las gemelas, Nore y Nayara. 19 años. Eran como el día y la noche. Norei era un terremoto. Su risa era una carcajada atronadora, sus pasos firmes, y olía a aventura, a césped y a tierra mojada. Era alta y fuerte, Daniel lo supo por su abrazo de oso, que casi le dejó sin aire. Nayara era más tranquila, una corriente de agua profunda.
Su sonrisa era más dulce, su voz más melódica, y olía a chocolate y a vainilla. Tranquilo, bicho, dijo Norei, revolviéndole el pelo. Con nosotras no te vas a aburrir. Nora llegó después. 21 años. Era la calma personificada. Alta, imponente, su presencia tenía un efecto tranquilizador inmediato. Su voz era grave y serena, y olía a limpio, a la simpleza del jabón. Su mano, al estrechar la de Daniel, era firme y segura. Hola, Daniel. Es un placer conocerte. Cualquier cosa que necesites, solo tienes que pedirla. Y finalmente, llegó Elsa. Su entrada no fue una llegada, fue un acontecimiento. El aire pareció desplazarse para hacerle sitio. Era colosal. Daniel, de pie, apenas le llegaba a la cintura. Su sombra le cubrió por completo. Cuando habló, su voz era un contralto profundo, con un acento extranjero que acariciaba las palabras. Hola, Daniel. Soy Elsa. Él levantó la mano con timidez. La mano que la envolvió era gigantesca, cálida y sorprendentemente suave. Olía a algo que Daniel nunca había olido antes, a bosque de pinos, a aire frío de montaña, a nieve. Olía a libertad. Julio las observó con una mueca de superioridad, les dio una lista de instrucciones y se largó. El sonido de la puerta cerrándose tras él no fue un final, sino un comienzo. Capítulo 7, 14 días de anarquía, bendita anarquía. La lista de Julio acabó en la papelera el primer día. Horario estricto de comidas. Paseo de 30 minutos, sin desviarse de la ruta. Prohibido el exceso de azúcar. Pero este tío, ¿quién se cree que es? Nuestro sargento. Dijo Norei, arrugando el papel. Las 2 semanas que siguieron fueron una demolición controlada de la prisión de Daniel. Cada día, las chicas derribaban un muro. El primer muro en caer fue el de la mascarilla. ¿Pero qué es esto?, preguntó Elsa, viéndola sobre la cómoda. ¿Aún estamos en 2020? Fuera. Y Daniel salió a la calle con la cara descubierta por primera vez en años. El viento en sus mejillas, el sol calentando su piel, la avalancha de olores sin filtrar. Fue tan abrumador y tan maravilloso que se echó a llorar en mitad de la acera. Las 5 le rodearon, no para esconderle, sino para protegerle mientras se acostumbraba a respirar de nuevo. El muro de la comida fue demolido por Nayara. La cocina, antes un lugar de tensión, se convirtió en un laboratorio de sabores y texturas. Hicieron pizza casera, y Daniel hundió las manos en la masa. Hornearon galletas, y el olor a chocolate inundó la casa. Nayara le enseñaba a identificar las especias por el olor, a distinguir la albahaca del orégano, el comino del pimentón. El muro del silencio lo derribó Ana con sus libros y Nora con su guitarra. Ana no solo leía, actuaba. Se subía a las sillas para hacer la voz de un capitán pirata, susurraba en los momentos de misterio. Nora le enseñó a Daniel que sus dedos no solo servían para leer, sino también para crear. El primer acorde que consiguió arrancar de la guitarra, un mi menor torpe y desafinado, le sonó a gloria. Pero los muros más importantes, los del miedo y la soledad, los derribaron todas juntas. Le enseñaron a jugar al escondite, una versión sonora, donde él tenía que guiarse por sus risas. Le llevaron a la playa, y Daniel sintió por primera vez la inmensidad del mar, el rugido de las olas, la textura de la arena mojada. Elsa le cogió en brazos y se metió con él en el agua, y Daniel, que siempre había tenido miedo del agua, se rió a carcajadas, sintiéndose completamente seguro en los brazos de aquella giganta. La feria fue una explosión sensorial.
Las chicas actuaban como sus ojos, describiéndole el caos de colores con una poesía improvisada. Las luces de la noria son como un arco iris que gira, Daniel. El algodón de azúcar es una nube rosa que te puedes comer. Subió a los coches de choque con Norei y Nayara, y el placer de chocar y reír sin miedo fue una liberación. El paracaidismo fue la prueba de fuego. Cuando Norei lo propuso, Daniel pensó que estaba loca. Pero la idea, aterradora y fascinante, echó raíces en él. La sensación de caída libre fue como un reinicio. Por un minuto, no había pasado, ni futuro, solo el presente absoluto del viento rugiendo en sus oídos. Fue el bautismo de su nueva vida. Capítulo 8, El castillo, el oso y el abrazo. El viaje a Ponferrada fue idea de Elsa. Las fiestas de la encina son algo que hay que vivir. Y tienes que conocer el castillo de los templarios. El castillo fue una lección de historia táctil. Mientras Elsa le narraba con su voz profunda las batallas y leyendas, las manos de Daniel recorrían las piedras frías, sintiendo los siglos de historia bajo sus dedos. Podía casi oír el choque de espadas, el relincho de los caballos. La excursión al monte fue una inmersión en la naturaleza. El olor a pino, a tierra húmeda, el canto de los pájaros, el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Era un paraíso. Un paraíso que estuvo a punto de convertirse en un infierno. El gruñido les paralizó a todos. Grave, gutural, cercano. El olor animal, un olor almizclado y salvaje, llegó hasta ellos. Oso, susurró Nora. El pánico fue una descarga eléctrica. Daniel se quedó petrificado, agarrando la mano de Ana. Pero Elsa reaccionó con una calma sobrenatural. Dio 2 pasos al frente, interponiéndose entre el grupo y el sonido. Detrás de mí. Todos. No os mováis. Y entonces, Elsa se irguió en toda su colosal estatura, infló con acento agudo el pecho y emitió un sonido que no parecía de este mundo. Fue un rugido, un desafío gutural que nació de lo más profundo de su ser, un sonido que hablaba de fuerza primigenia y de una furia protectora. El bosque entero pareció enmudecer. Se oyó el sonido de ramas rompiéndose a la carrera, alejándose. Y luego, de nuevo, el silencio. Nadie habló durante un buen rato. Elsa se giró, y en la penumbra del bosque, Daniel pudo sentir el calor que irradiaba. Se acercó a él y le rodeó con sus brazos. Fue un abrazo diferente a todos los demás. No era solo de consuelo. Era un abrazo que decía, mientras yo esté aquí, nada malo te pasará. Y Daniel, por primera vez en su vida, se lo creyó sin ninguna duda. Parte 4, la sombra se alarga. Capítulo 9, el trono usurpado. El regreso de Julio fue como un cambio de presión atmosférica. La alegría y la ligereza que habían llenado la casa durante 14 días se evaporaron en el instante en que su llave giró en la cerradura. Entró con una sonrisa forzada, pero sus ojos eran 2 esquirlas de hielo. Pudo olerlo. El perfume de las chicas, el aroma persistente de las galletas de Nayara, el rastro de felicidad ajena. Su territorio había sido invadido. Su trono, usurpado. El interrogatorio a Daniel fue sutil, una obra maestra de la manipulación. Bueno, campeón, cuéntamelo todo. ¿Se han portado bien estas chicas? Y Daniel, rebosante de las nuevas experiencias, le contó todo con una inocencia desarmante. La feria, la playa, el castillo. Con cada palabra, la sonrisa de Julio se tensaba más. No oía las aventuras de un niño feliz. Oía la crónica de su pérdida de control. ¿Paracaidismo?
La voz de Julio era peligrosamente suave. Vaya, qué irresponsabilidad. ¿Y si te hubiera pasado algo? Pero me encantó, Julio. Y Elsa dijo. Ah, Elsa. La giganta. Parece que te ha impresionado mucho. Más que yo, por lo que veo. La envidia era un ácido que le corroía por dentro. Él, que se había ido de crucero, se sentía estafado. Aquel niño, su posesión, su fuente de ingresos, había probado la libertad. Y eso era una amenaza intolerable. La guerra había sido declarada en silencio, y Julio empezó a trazar sus planes de reconquista. Capítulo 10. Un funeral entre hienas. La muerte de la abuela Elvira fue un acontecimiento extraño y distante para Daniel. No había dolor, solo la constatación de que un ruido áspero se había apagado para siempre en el universo. La llamada de la tía Rosa fue breve y al grano. El funeral era al día siguiente. Y luego, la frase que lo cambió todo. Será mejor que Daniel no venga, Julio. Es por su bien. Para no agobiarle. Era una mentira tan obvia que Daniel sintió una punzada de humillación. No le querían allí. El niño ciego, el niño autista, el bicho raro, afeaba el decorado de su luto. Pero Daniel ya no era el mismo niño de hacía 2 semanas. En su bolsillo guardaba un arma secreta, un trozo de papel con 5 números de teléfono. Marcó el de Elsa. Su voz, al otro lado, fue un ancla. No te preocupes, Daniel. Ponte tu mejor camisa. Vamos para allá. La llegada de las 5 a la casa fue como la irrupción de un comando de fuerzas especiales. Elsa se encargó de la llamada a la tía Rosa. Daniel, desde el pasillo, oyó la conversación. La voz de Elsa era tranquila, pero tenía el peso del acero. Rosa. Daniel irá a ese funeral. Es su derecho y vuestro deber. Y más os vale a todos tratarle con el respeto que se merece. Porque si no, el agobio lo vais a tener vosotros conmigo. ¿Entendido? El silencio al otro lado fue elocuente. En el tanatorio, Daniel caminó en el centro de una falange impenetrable. Ana a su derecha, Nora a su izquierda, las gemelas detrás y Elsa, como un acorazado, abriendo camino. Los murmullos se apagaban a su paso. Las miradas se desviaban. Por primera vez, su familia le tenía miedo. O, más bien, le tenían miedo a sus guardianas. Y en medio de aquel mar de hipocresía y susurros, Daniel se sintió, por primera vez, poderoso. Capítulo 11. La fortaleza digital. El desafío del funeral fue la última provocación que Julio estaba dispuesto a tolerar. Su venganza fue rápida, silenciosa y tecnológica. Un día después, instaló la nueva cerradura. Seguridad ante todo, campeón. Dijo, con su falsa jovialidad. Ahora nadie podrá entrar a molestarnos. Y tú no podrás salir a que te pasen cosas malas. Es por tu bien. La casa se convirtió en una fortaleza. Y Daniel, en su prisionero. La campaña de terror se intensificó. Julio empezó a jugar con su percepción de la realidad, el pasatiempo preferido de los carceleros. Movía los objetos de sitio. ¿El salero? Siempre ha estado a la derecha del todo, Daniel. Estás perdiendo la memoria. Le escondía sus audiolibros. Seguro que lo has perdido tú. Eres un desastre. Pero Daniel ya no estaba solo en su mente. Tenía el recuerdo de las voces de las chicas, la sensación de sus abrazos. Y eso le daba fuerza para dudar de su carcelero.
Consiguió escapar un día por una ventana del patio mal cerrada para verse con Ana en el parque. El respiro de aire fresco y la conversación con su amiga fueron un bálsamo. Pero el regreso fue una pesadilla. Todas las entradas estaban bloqueadas. El castigo por su desobediencia fue medieval en su crueldad. 2 días de ayuno forzado. El hambre era un dolor físico, una garra en su estómago. Pero el verdadero tormento era psicológico. Oír a Julio cocinar, oler la comida, escucharle masticar al otro lado de la puerta. Fue una lección de impotencia absoluta. Cuando finalmente le dio de comer, Daniel lloró de alivio y de rabia. Esto es para que aprendas, campeón, le dijo Julio, acariciándole la cabeza. Yo solo quiero lo mejor para ti. Capítulo 12, hermano y hermana. Elsa no se rindió. Se presentó en la puerta un sábado por la mañana con una determinación que ni la cerradura inteligente ni la mala cara de Julio pudieron detener. Me llevo a Daniel a pasar el día. Volveremos por la noche. Su tono no admitía réplica. Julio, a su pesar, tuvo que ceder. El teleférico ascendía en un silencio casi total, meciéndose suavemente. El aire se volvía más frío, más puro. Tengo que contarte una historia, Daniel, dijo Elsa, y su voz tenía una vibración especial. La historia de nuestro padre. Y en aquella cabina suspendida en el aire, Elsa desveló el secreto que había cambiado su vida y que estaba a punto de cambiar la de Daniel. Le habló de Chano, su padre tinerfeño, y de su madre andorrana. Le contó su propia infancia en las montañas, la separación amistosa de sus padres, la muerte de Chano en el mar. Y le contó cómo, revisando viejos papeles, había descubierto la existencia de un segundo hijo, un hermano pequeño del que nadie le había hablado. He pasado los últimos 2 años buscándote, Daniel, su voz se quebró. No tenía ni idea de lo que habías pasado. Si lo hubiera sabido. Daniel no podía hablar. Las piezas de su vida rota encajaban de repente, formando una imagen que nunca habría podido imaginar. No estaba solo. Nunca lo había estado del todo. Tenía una hermana. Y esa hermana era la montaña de seguridad, la personificación de la fuerza, la mujer que olía a pinos y a nieve. Se abrazó a ella y lloró. Lloró por su madre, por su padre, por los años de soledad. Pero sobre todo, lloró de alivio. La revelación no era una herida, era un ancla. La única ancla verdadera que había tenido jamás. Parte 5, la noche más oscura. Capítulo 13, el dios de silicio. El descubrimiento de que Daniel y Elsa eran hermanos fue, para Julio, el equivalente a una declaración de guerra nuclear. Su control ya no solo estaba amenazado, estaba sentenciado a muerte. La paranoia se apoderó de él. Instaló micrófonos en la casa. Escuchaba las conversaciones de Daniel con las chicas, cada palabra de afecto un nuevo clavo en el ataúd de su dominio. Su única vía de escape, su delirio de grandeza, era su IA agéntica. Pasaba días enteros frente a la pantalla, alimentando a la inteligencia artificial con sus ideas, sus planes, convencido de que estaba a punto de crear un negocio multimillonario. La IA era su dios, su socio, el único ser al que consideraba su igual. El día que la plataforma de la IA cambió sus condiciones y le exigió un pago desorbitado por seguir usándola, su dios de silicio le traicionó. Y el universo de Julio se derrumbó. Daniel oyó el grito de rabia desde su cuarto. Luego, el sonido de algo rompiéndose. Y después, los pasos. Lentos, pesados, deliberados. Los pasos de un depredador que se acerca a su presa.
Julio apareció en el umbral. Su cara estaba descompuesta, sus ojos inyectados en sangre. Todo es culpa tuya, siseó. Y se abalanzó sobre él. Capítulo 14. El sonido del silencio. El primer golpe le robó el aire. El segundo, la orientación. Daniel cayó al suelo, y el mundo se convirtió en una cacofonía de dolor. No había lógica, ni razón, solo una furia ciega y brutal que descargaba sobre su cuerpo frágil. Oía los gruñidos de Julio, las palabras de odio que escupía con cada patada. Y luego, un golpe sordo en la cabeza. El dolor se transformó en un zumbido agudo, y el zumbido en un silencio algodonoso que lo envolvía todo. El mapa de su mundo se estaba borrando. La última sensación fue el frío de la madera en su mejilla. Luego, nada. Elsa lo supo. No fue una premonición, fue una certeza. El teléfono de Daniel no respondía. El de Julio, tampoco. El corazón le empezó a latir con una fuerza desbocada. Condujo como una autómata hasta la casa, el mal presentimiento creciendo con cada metro. La puerta no se abrió. Golpeó, gritó. Nadie respondió. El pánico dio paso a una furia fría. Vio la maceta de piedra del porche. La levantó sin esfuerzo y la arrojó contra la ventana del salón. El estruendo del cristal al romperse fue el sonido de la guerra. Entró por el hueco de la ventana. La escena que la recibió fue una fotografía del infierno. Daniel, un pequeño bulto inmóvil en el suelo. Y Julio, de pie junto a él, jadeando, con la locura bailando en sus ojos. Un rugido brotó de las entrañas de Elsa, un sonido ancestral y aterrador. Julio se giró, y por un segundo, el miedo le paralizó. Luego, la bestia acorralada decidió atacar. La pelea no fue una pelea. Fue la colisión de una fuerza de la naturaleza contra un obstáculo de carne y hueso. Julio era fuerte, pero Elsa era la personificación de la furia de una hermana. Cada uno de sus movimientos era preciso, letal. No luchaba para herir, luchaba para detener, para proteger. Lo desarmó, lo neutralizó y lo dejó inconsciente en el suelo, entre los restos de su propia violencia. No le dedicó una segunda mirada. Corrió hacia Daniel, se arrodilló, buscó su pulso. Débil. Casi imperceptible. Pero allí estaba. Lo cogió en brazos con una ternura infinita, y mientras las sirenas aullaban cada vez más cerca, salió de la casa en ruinas, llevando a su hermano pequeño de vuelta a la vida. Epílogo, el sonido de sus pasos. Cuando Daniel despertó, el mundo olía a limpio. Y a flores. No había gritos, ni olores agrios, ni pasos amenazantes. Lo primero que sintió fue una mano. Una mano grande, cálida y fuerte que sostenía la suya. Ya estoy aquí, hermanito. Ya todo ha pasado. La voz de Elsa fue el sonido sobre el que se reconstruyó su universo. Julio fue juzgado y condenado. Sus tías, devoradas por una culpa tardía, desaparecieron de su vida. Daniel se fue a Andorra con Elsa. Y con ella, vinieron las otras 4, su familia elegida, su guardia pretoriana. La recuperación fue un camino largo y lento, pero cada paso lo dio acompañado. Nora le enseñó a sentir la música de las montañas. Ana le descubrió la poesía en braille. Nore y Nayara le enseñaron que la risa era la mejor medicina. Y Elsa. Elsa le enseñó a caminar sin miedo. Le enseñó a esquiar, y Daniel descubrió la velocidad como una forma de libertad. Le enseñó a confiar. Le devolvió el mundo que le habían robado.
Una tarde, mientras caminaban por un sendero en la montaña, con el olor a pinos llenando el aire, Daniel se detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó Elsa. Nada, respondió Daniel, con una sonrisa que nunca antes había tenido. Es que me encanta el sonido de tus pasos. Era el sonido de un hogar. El sonido de la seguridad. El sonido de una hermana. El sonido que había ahogado para siempre el eco del silencio. Despedida. Hemos llegado al final de este intenso viaje. Espero que esta versión extendida de El sonido de tus pasos te haya permitido conectar aún más profundamente con Daniel y su increíble historia de supervivencia. Ha sido un honor para mí explorar cada recoveco de su mundo, desde la más absoluta oscuridad hasta la más brillante de las luces. Gracias por acompañarnos. Escrito por David.